Las deudas no solo se llevan tu dinero, también roban tu tranquilidad. En este episodio te enseñaremos métodos prácticos para librarte de ellas y dar ese gran suspiro de alivio que tanto necesitas. Quédate, que este episodio puede marcar el comienzo de tu libertad financiera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Comunión. Hoy tendremos un tema muy especial. Se titula Deja de vivir endeudado. Pasos para salir del hueco. Para hablar de este tema, como siempre, nos acompaña nuestro experto Diego Medina. Diego, ¿cómo estás? Brian, muy bien, emocionado, contento de estar acá con un tema bien interesante para este día. Así es, Diego. Y es que, aunque no se dice mucho, yo sé que muchas personas lo sienten, ¿cierto? Vivir endeudado es vivir con miedo. Miedo a que no alcance, miedo a perderlo todo. Algunas personas no duermen pensando cómo van a pagar esas deudas. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Brian. Y mira, hablamos de libertad financiera, lo decías en el teaser hace un momento. Y hay personas que están buscando su libertad financiera, sin embargo, siguen construyendo a partir del crédito y, como tú lo acabas de decir, eso es entregar, eso es empeñar tu libertad, tu tranquilidad. Diego, pero entonces hagamos una pregunta difícil de digerir, por ejemplo. ¿Cuándo sabemos que estamos en el hueco? Empecemos por ahí. Wow, esa siempre me gusta que vas al grano, ¿no? Aquí vamos a la yugular de una vez. Sí, de una. Ok, mira, voy a plantearlo de 4 maneras. Estás en el hueco cuando estás ganando dinero, pero se te va en pagos, ¿ok? Solo cuando estás pagando los mínimos de la tarjeta de crédito, que recientemente hablamos de ese tema. También cuando tienes que endeudarte para cosas básicas como la comida, el arriendo, el transporte y sobre todo cuando ya perdiste la paz. Diego, y es que a veces uno tiende a mentirse un poco. O sea, uno dice, sí, es normal, todos están así, todo el mundo está endeudado, no soy el único. Pero, o sea, dentro de nosotros sabemos que eso está mal. Sí, nos da incluso miedo mirar esas cifras. Sí. Mira, solo al ver las deudas, solo al enfocarte en ellas, solo al organizarte, ya puedes empezar a cambiarlo. Piensa en un hueco profundo, Brian. Okay. El primer paso para salir es dejar de cavar. Hay personas que en vez de estar procurando cómo salir, cómo recuperar esa libertad, y vamos a mencionarlo de nuevo de esa manera, lo que siguen es cavando más profundo. Y lo segundo es realmente identificar en qué momento estás, es decir, qué tan profunda, qué tan abajo estás en tu situación en lo que tiene que ver con el endeudamiento. ¿Y cómo podemos identificar esas deudas que tenemos? Es decir, cómo podemos empezar a nombrarlas y empezar a dominarlas sobre todo. Mira qué interesante lo que planteas, Brian. Y yo primero, cuando me dices nombrarla, se me ocurre hablar si la deuda es buena o mala. ¿Tú qué opinas? No, hay deudas que me imagino que son buenas, sí, y son necesarias. De acuerdo. Para poder vivir cómodamente. Así es, mira, si profundizamos un poco, la respuesta es que cualquier crédito que solicitemos, al final de cuentas, va a ser bueno o va a ser malo. Depende fundamentalmente del uso que le vas a dar a ese dinero, la intención que tienes al solicitar ese crédito y, ojo con esto que te voy a mencionar, Brian, nuestra capacidad para pagarlo. Eso es lo primero que necesitamos tener claro en este sentido. Por ejemplo, si tú vas a utilizar el dinero para un proyecto que te va a generar más valor, como un crédito hipotecario para adquirir una propiedad o un crédito para invertir en un proyecto de tu negocio o un crédito estudiantil, podemos decir que es una deuda para un buen uso, ¿verdad? Que es un buen crédito. Bien, ahora, si tú no puedes pagar ese crédito, si tienes dificultad para pagarlo, aun cuando sea para un proyecto productivo, entonces ya ahí es cuando se constituye en una deuda mala. Ahora, pedir un crédito para vehículo, para adquirir un auto, se podría considerar como un crédito malo, como deuda mala, quiero decir, ya que los automóviles o el vehículo que tú adquieras, el solo hecho de sacarlo del concesionario, si estás comprando un carro nuevo, ya hace de precio de una vez. Salió de la vitrina, ya no tiene el mismo valor comercial, ¿verdad? Así es. Sin embargo, si tu intención al pedir ese crédito es no descapitalizarte, pero tienes la capacidad para pagar las mensualidades cómodamente, entonces se constituye en una deuda buena. Salgamos un poco del crédito automotriz, del crédito de vehículo, y pensemos en que vas a adquirir un computador y necesitas hacerlo a crédito. Ese computador es esencial para tu operación día a día, o volvamos al vehículo. Ese vehículo es esencial para tu desplazamiento en tu entorno de trabajo, te ayuda a optimizar tiempo, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de una deuda buena,
pero ojo que necesito tener la capacidad, porque eso es lo que me va a ayudar a entender definitivamente si es una deuda buena o es una deuda mala. Entonces, antes de solicitar un crédito, la pregunta más importante que te tienes que hacer es, ¿me alcanza? Esa es la pregunta, Brian. Así es. ¿Puedo pagar esa deuda cómodamente? Hay personas que se endeudan para X o Y proyecto y entonces lo que hacen es provisionar del mismo crédito las 3 próximas cuotas basados en la esperanza de que a partir de la 4ª cuota ya van a tener solvencia para pagar. Y te voy a decir algo, Brian, que aprendí hace poco. La esperanza no es estrategia. ¿Ves? Diego, y a veces pasa que se nos juntan las deudas y no somos conscientes de eso. Sí. Por ejemplo, tenemos la deuda del celular, que Sí. el arriendo, que la cuota del carro, que la cuota de, no sé, de la parcela. En mi caso, que me pasa mucho, que es que he comentado que me gusta mucho viajar y uno pues fuera del país uno siente que es millonario y pasa la tarjeta por todo lado y uno dice, no, solo vivo una vez, la Sí, experiencia, tal. sí. Y cuando uno regresa, hace la suma de todo lo que gastó Sí. y uno dice, es mucho más de lo que esperaba. Me pasa muchísimo a mí. Sí, es impresionante. Mira, hay una experiencia, me recuerdas una experiencia personal de recién casado. Yo me casé muy joven, Brian, me casé a los 20 años. Y pues era un adolescente casi todavía, ¿no? Yo. Y resulta que los primeros años, en vez de construir con mi esposa un proyecto, lo que comenzamos fue a viajar. Ok. ¿Ven? Entonces teníamos un estilo de vida que decíamos, ¿para qué los muebles? Hay que disfrutar, hay que salir a pasear. De hecho, mi hijo mayor, sus primeros años, tiene álbumes llenos de fotografías recorriendo medio país. Uh-huh. Pero fíjate, lo estábamos haciendo sin esa visión de futuro, ¿ok? Pero también construyendo deuda, como tú lo estás contando, Brian. Es que mira, tocas tema sensible, un celular. Compramos un celular a crédito, la tecnología cambia, ya adquieres un celular a 24, 36 meses, incluso a 60 meses, y ya el año siguiente ya tu celular casi que está obsoleto, ¿no? Así es. Entonces necesitamos tomar un poco de conciencia con ese tema. Y mira, cuando estamos hablando de este reto, yo quiero proponerles un ejercicio esencial que es parte de lo que queremos trabajar en este podcast y volviendo también un poco a tu pregunta original, Brian, y es un ejercicio que no necesitas nada complicado. De hecho, hoy también tenemos un entregable para todas las personas que nos escuchan y lo que realmente van a necesitar es disposición y 30 minutos de valor, porque hay que llenarse de valor para ponernos a hacer un ejercicio financiero de este tipo. Entonces, te quiero proponer el paso número 1, Brian, y es que anotes todas tus deudas. De hecho, creo que ya hemos conversado de esto en el pasado, solo que hoy vamos a profundizar un poco más. Y entonces, plantéate lo primero y es identifica a quién le debes. Lo segundo que necesitas hacer es identificar cuánto le debes a esa persona, a esa entidad financiera, a esa cooperativa, a ese comercio. Luego, cuánto estás pagando cada mes. Y finalmente, necesitas individualizar para cada uno de esos créditos cuál es la tasa de interés que tiene esa obligación. Bien, Diego, pero bueno, digamos que ya tengo claro a cuánto asciende mi deuda. Sí. Ahora, ¿qué sigue? Aquí es, Brian, donde construyes tu escalera para salir del hueco. Hay 3 estrategias y lo importante es elegir la que mejor se adapte a ti. Y estas son estrategias que pueden ustedes googlear y van a poder encontrar más información. Yo voy a presentarlas con sus características, pero volvemos al punto de que esto va a depender mucho de tu estilo personal, pero también de la condición, porque tu condición es única al final de cuentas. Entonces, tenemos 3 métodos. El primer método es el método de la bola de nieve. Este método lo creó un señor de apellido Ramsey y tiene como objetivo liquidar tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande. Bien, es decir, aquí lo que vamos a hacer, hace un momento conversábamos de que necesitamos poner en orden, ¿no? Necesitamos individualizar y entender cuáles son nuestras deudas, pero no cuánto debo en global, sino repito, individualizar. Entonces aquí, y eso lo va a permitir hacer la plantilla que estamos dejando colgada en este episodio, te va a ayudar a ordenar tus deudas de menor a mayor monto para liquidarlas en ese orden. O sea, digamos que en palabras más fáciles, Sí. más digeribles, sería como tener una lista de las deudas Sí. e irlas tachando una por una.
Así básicamente. Y le vas a dar un orden a partir del saldo de cada deuda, donde vas a empezar a pagar la deuda de menor valor. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y aquí es donde viene la disciplina, donde la disciplina empieza a jugar, y es que la clave está en dedicarle todo el dinero extra posible que puedas a hacerle abonos extraordinarios a esa deuda pequeña, del capital pequeño, del menor capital, para que puedas salir de ella. Porque puede ser que cuando hagas tu inventario, Brian, te encuentres con que tienes 7 deudas. El solo hecho de tú sentir que le debes a 7 personas distintas o que tienes 7 créditos distintos, eso de alguna manera u otra ya es una carga sobre la espalda, ¿no? Claro que sí. Entonces, si tú identificas que hay una deuda, que tienes un saldo X, pero que es absolutamente menor a todas las demás, entonces enfocarte en comenzar a hacerle abonos extraordinarios a ese crédito te va a generar esa sensación de poder, de logro, que te va a llevar a ese resultado positivo, y entonces ya en el lapso de un tiempo determinado tú vas a decir, ya no son 7 créditos, ya son 6 créditos, ya son 5 créditos los que tengo. Entonces pues ya eso te da dinámica, ¿no? Te genera tracción personal para seguir enfocado en querer salir de esas deudas que tienes. Bien, vamos bien con ese método. ¿Sí? Perfecto. Entonces pasemos al segundo. ¿Te parece? De acuerdo, vámonos con el método avalancha. Entonces el primero es bola de nieve. Ahora hablemos de la avalancha. Este método, el objetivo que tiene es liquidar tu deuda. Ya lo hacemos de mayor costo a menor costo financiero. Ahora, cuando hablamos de inteligencia financiera, aquí lo que necesito decirles a todos, o lo que es importante mencionar, es que realmente este es el método más efectivo, porque es el que te va a ayudar a reducir más costos. Entonces decimos que se trata de ordenar los créditos de mayor a menor tasa de interés y liquidarlas en ese orden. Entonces, si en el método bola de nieve, porque quiero generar la diferenciación acá, si en el método bola de nieve lo que yo voy a ordenarlas es de menor capital a mayor capital, y empiezo a pagar primero las de menor capital, de menor saldo de deuda, aquí lo que yo voy a hacer es identificar cuáles son los créditos que tienen la mayor tasa de interés. Y de nuevo, si yo escojo el método avalancha, entonces lo que necesito es dedicarle todo el dinero extra que yo pueda cada mes a esa deuda con mayor interés. ¿Bien? Diego, pero entonces si uno en este método es constante, ¿cierto? Y no se desespera, creería yo que es el que mejor resultados puede dar a largo plazo. A largo plazo. Fíjate que en otras ocasiones en el podcast hemos conversado de que lo que realmente encarece un crédito es la tasa de interés. Así es. Entonces es muy acertado tu comentario, Brian, porque precisamente en el método avalancha, cuando yo hago abonos extraordinarios al capital de un crédito de alto costo, pues estoy reduciendo para mí ese costo financiero en el tiempo. ¿Ven? Ahora, cuando me haces esa pregunta se me ocurre otra. Hay muchas personas que van al banco o a la entidad financiera a la que le deben hacer abonos extraordinarios, y lo dejamos a la voluntad de la persona que nos está recibiendo el dinero. Y desafortunadamente no siempre esa persona tiene la sensibilidad de hacernos la pregunta si queremos abonar para reducir plazo o para reducir cuota. Esta es otra cosa bien importante a tener en cuenta, porque si tú pides reducir la cuota, estás manteniendo el mismo plazo, ¿ok? Y lo que estás es manteniendo la prolongación en el tiempo, si es correcto decirlo de esa manera, de ese endeudamiento, pero sigues pagando un elevado costo financiero. Bien, aunque se te disminuye la cuota, y es probable que sea lo que te funcione en un momento determinado. Pero ojo, que si tú lo que haces es reducir el plazo, es decir, haces ese abono a capital, con lo cual para la próxima cuota se va a reducir el valor a liquidar en intereses, pero vas a seguir pagando la misma cuota, financieramente es más eficiente por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Esto nos va a ayudar realmente a tener un ahorro en el tiempo. ¿Bien? Así es, Diego. Muy interesante todo esto que planteas, pero bueno, vámonos al último método. ¿De qué se trata? Bien, antes de irnos al último método, y como estamos desde la magia de la radio, del podcast, yo quiero recomendarles que se acerquen, que abran ese archivo que les estamos entregando en este episodio y que se vayan a la tabla número 2 de esa herramienta, Brian, y seleccionen la fecha de inicio en la que van a comenzar su plan de pago de deudas y la metodología de la preferencia, es decir, bola de nieve o avalancha, y ya saben que esta plantilla les va a ayudar a organizar ese plan estratégico. Recuerden, aquí la única forma de que nosotros podamos tomar el control de nuestras finanzas es con método
dinero y estrategia. Y por eso entregamos estas herramientas con tanto cariño. Bien, entonces, una vez de que ya han seleccionado, ya han individualizado en la tabla número 2, entonces en la tabla número 3 de este Excel van a poder encontrar el resumen de su estrategia de pagos, donde si seleccionaron el método bola de nieve, pues se van a enlistar sus deudas de menor a mayor. Bien, y si seleccionaron avalancha, pues se van a enlistar sus deudas de mayor a menor tasa de interés. Eso queremos facilitarles la vida con tal de que puedan llegar a un resultado real. Muy interesante. Ahora sí, vámonos al método número 3. Perfecto. El método número 3 lo llamamos consolidación de deuda. Este método es tan interesante, se puede convertir en un salvamento en un momento determinado, pero también puede ser una tremenda trampa. Bien, entonces lo que hacemos con consolidación de deuda, y creo que ya todos sospechan de qué se trata, es unificar todas las deudas en una sola, Brian, con una tasa también diferencial. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿va a ser una mejor tasa o va a ser una peor tasa? Va a depender del momento. Y este es el tipo de cosas que necesitamos tomar en cuenta. Porque hay personas, y vamos a hacer este escenario que espero ser lo suficientemente gráfico para que se entienda. Vamos a pensar, Brian, que yo tengo 3 créditos, ¿ok? Tengo un crédito a una tasa del 30% efectivo anual y tengo 2 créditos más a una tasa del 15% efectivo anual. Pero resulta que la deuda de mayor monto es ese que tengo con una tasa del 15%. ¿Ves? Cuando yo voy a mi entidad financiera y le solicito que me haga una consolidación de deuda, si en ese momento la tasa de interés vigente está al 30%, ¿tú crees que sería una decisión sabia? Me corchaste un poquito ahí. No sabría qué responderte, la verdad. Pues fíjate en esto y precisamente por eso planteamos, y no es la intención corcharte, Brian, ni me ha faltado. Me encanta que me corchen porque así puedo aprender más. Dale, buenísimo. Mira lo que vamos con esto, y es, si uno de tus créditos, el mayor capital, tiene una tasa de interés del 15% efectivo anual, pero para el momento en el que tú vas a negociar esa consolidación de deuda, la nueva tasa a contratar es del 30%, ya estás haciendo un mal negocio. Okay. ¿Ves? Partiendo de ahí ya estás haciendo un mal negocio. Entonces son ese tipo de cosas que yo necesito tener en cuenta a la hora de tomar una decisión cuando voy a hacer una consolidación de deuda. Ahora, si es mi única salida, porque lo que necesito es reducir la cuota del crédito, aun cuando estoy encareciendo el costo financiero de esa deuda, entonces pues ya tendré que haberme sentado a hacer los números, a entender qué va a pasar, revisar mi presupuesto si realmente esta consolidación me va a permitir lograr el objetivo que estoy planteando. Bien, pero lo que no puede suceder es, y hay una serie, hay un autor que lo llama La rueda del hámster, y es cuando estamos a cada rato haciendo este tipo de consolidación, simplemente porque hacemos una consolidación pero pedimos un poco de capital extra para satisfacer X o Y capricho, porque normalmente son caprichos, Brian. Entonces, si yo voy a hacer una consolidación de pasivos, definitivamente lo que necesito es entender que necesito disciplina para que no siga yo subiéndole a esa bola de nieve, jugándole un poco a la contraria de lo que habíamos empezado a conversar al principio, ¿no? Muy bien, Diego, pero entonces ya aprendimos cómo salir del hueco. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. ¿Cómo evitamos caer ahí de nuevo? Y fíjate, Brian, salir del hueco es una cosa, no volver a caer es otra. Y ahí es donde está la ciencia. Y para eso lo que necesitas es hacer 3 cambios fundamentales. Entonces, el primero es, y mucha atención todos con esto, presupuesto con sentido. ¿Ok? Presupuesto con sentido. Y si quieren, junte las 2 palabras para que suene así a consentirlo, a quererlo, a aprender a querer este presupuesto, porque al final de cuentas un presupuesto, como ya lo hemos conversado, no es un castigo, sino que es ponerle orden emocional y financiero a mi vida. Bien, entonces eso le pone nombre a tu dinero antes de que se disperse. Lo otro es crear un fondo de emergencia, y vamos a hablar más adelante muy a fondo de lo que se trata este fondo de emergencia. Y aunque sea pequeño, por ejemplo, ¿qué tal un ahorro de 20,000 pesos semanales? Para empezar, yo conozco un montón de personas que hablan de no tener capacidad de ahorro. Bien, ¿qué son 20,000 pesos semanales? En Colombia estamos hablando de unos 80, 100,000 pesos mensuales. Y fíjate que si te pones a hacer matemática, eso puede evitarte una deuda de 500,000 más adelante por una urgencia médica, por una avería de la casa, etcétera. ¿Ves? Lo otro es, cambia tu relación con el dinero.
Y yo creo que ese es el mensaje fundamental, sobre todo en este episodio. Cambia tu relación con el dinero. No compres para impresionar a otros. No sigue pasando mucho este tema. No prestes para sentirte generoso tampoco. Valórate no por lo que tienes, sino por cómo cuidas lo que tienes. Así es, a veces las deudas, digamos que no se acumulan por una gran decisión, sino por esas decisiones pequeñas que vamos tomando y que no nos cuestionamos. Así es. Diego, ya estamos llegando al final de este capítulo y a modo de resumen, me gustaría que nos dijeras 4 pasos sencillos para salir del hueco. Así de sencillo como me lo planteas, anota todas tus deudas. Por ahí empezamos hoy, ¿sí o no? Ok. Montos, intereses y pagos. ¿Ven? ¿Y a quién le estoy debiendo ese dinero? Elige una estrategia, bola de nieve, avalancha o, si ya la situación es muy compleja, consolidación de pasivos. 3. Evita recaer. Aquí necesitamos presupuesto, ahorro y conciencia. ¿Ok? Y finalmente pedir apoyo. Hay momentos en los que necesitamos levantar la mano y pedir o hablar con alguien de confianza, y en este caso puede ser a las personas que están afiliadas a nuestra cooperativa de ahorro y crédito Unión Colombiana, Comunión, o a tu entidad financiera. Es levantar la mano y pedir apoyo cuando lo estés necesitando, Brian. Y es importante saber que cada paso cuenta. Es decir, con que hoy se sienten y miren la plantilla que la cooperativa les dejó para que hagan esos ejercicios, eso ya es empezar con algo. Efectivamente, Brian. Si quieres tomar el control, descarga nuestra plantilla. Eso es tomar acción proactiva y comienza a trabajar con esa plantilla de una vez. Esa plantilla la vas a encontrar en la descripción de este episodio. También vas a encontrar allí el enlace en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Comunión y por supuesto en Spotify. Llénala con calma, analízala, llénate de valentía y toma decisiones con claridad. Así es, este puede ser el primer día de tu nueva historia financiera. Uno en donde no vivas para pagar, sino para avanzar con paz y sobre todo con propósito. Ya llegamos al final de este episodio, pero les aviso que no se pueden perder el siguiente. Se titula Fondo de Emergencia. Protege tu futuro ante cualquier imprevisto. Va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. Vamos a enseñarte cómo crear un colchón, ¿cierto? Que te salve cuando la vida a veces da un giro inesperado, que eso siempre pasa. Sí. O sea, nadie tiene la vida perfecta, nadie tiene la vida asegurada. Todas las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Así es. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Finanzas en Comunión, el podcast de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión, transmitido a través del sistema de emisoras de AWR Colombia. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Si te gustó este contenido, recuerda que puedes compartirlo con amigos, con familiares, con colegas, en fin, con quien tú creas que merece escuchar este tipo de contenidos. Cierto, siempre podemos aprender mucho más sobre nuestra vida financiera. Recuerda que puedes dejarnos tus preguntas y comentarios en cualquiera de nuestras plataformas. Nos encanta leerte y seguimos construyendo un espacio contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Finanzas en Comunión. Que Dios los bendiga.